Hola, ¿cómo están? Bueno, vamos a hacer una lectura amplia sobre Elon Musk. Y vamos a ver a este hombre, porque últimamente se estuvo hablando de él, además acá en la Argentina también, porque tiene intereses, ¿no?, para traer acá su empresa. Pero vamos a hablar sobre él. Vamos a hacer una lectura sobre este señor, este empresario. A ver, ¿quién es? ¿Quién es Musk? ¿Sí? Vamos a prestar atención, hacer una lectura. Yo siempre elijo la del medio, chicos. Saco los demás, elijo la del medio. ¿Quién es él? ¿Quién es este hombre? Es difícil verlo, ¿eh? Tiene protecciones, aviso, sí, tiene protecciones. Aunque no crean, él cree mucho en esto. Eso, a veces cuando me salen cartas, bueno, mi forma de leer es cuando no me quieren responder la pregunta de quién es, me salen cosas que tienen que ver con lo que él hace. Yo me doy cuenta de que hay protecciones, entonces voy a volver a hacer la lectura. Porque esto es como los trabajos de magia. Hay que desilvanar la energía. Vas a preguntar sobre él. ¿Quién es este hombre? El dueño de Tesla y de, bueno, un montón de cosas más, ¿no? Y vamos a ver quién es este señor. Ahora sí me aparece el poder, mírenlo. Un poder, un dinero que, bueno, ojo que está endeudado, está con problemitas. Bueno, acabo de tirar una. Muy bien, espero que las junto, que no es casualidad. Acá está la justicia invertida, a ver lo que trae. Bueno, una persona con muchísimo poder, un hombre muy adinerado, ya saben que es millonario, con protecciones, sí. Pero está con problemas ahora la empresa, ¿sí? Está con... Ya hace un tiempo que viene teniendo algunos desequilibrios a nivel monetario. Bueno, está de más explicar que es una persona millonaria y cuando hablamos a nivel monetario no es como nosotros que, ay, no me puedo comprar la coca, no. Estamos hablando de otro tipo de problemas monetarios y hay gente que igual tiene un montón de dinero, es que porque por esto que tiene le va a ir mal. Pero sí, su empresa está atravesando algunas dificultades, sí, está como con algunos quiebres y con algunos asuntos legales que me figura acá, y parecería como que lo están mirando hace mucho tiempo. No sé qué va a pasar el día de mañana, porque esto lo veo como una investigación que se está forjando hace mucho tiempo, que él lo sabe, que él sabe que lo están investigando. No sé si es por un tema de fraude, porque es un tema acá de dinero. Creo que hay otras cosas más acá, en la que está metido. Ven, acá está el tema del dinero. Acá está el tema del dinero, del manejo del dinero, una empresa. Y sociedades, hay un tema con las sociedades también. Sí. Las sociedades sobre una empresa que, ven, acá está con el colgado, que no es todo tan limpio como parece. Así que acá hay un tema. Elon Musk es una persona de muchísimo poder, con mucho apoyo, con muchas protecciones, pero que hace un tiempo está siendo investigado por unas sociedades que tiene acá, que me parecen como ilícitas, fantasmas, escondidas, hay algo más acá, aparece la carta de la traición, como que han desviado dinero, cosas, ¿sí? Cosas, digamos. Y él lo sabe, no es algo que sea nuevo, él lo sabe porque aparte él lo hace, según el tarot, ¿no? Aparece como que él hace cosas y sabe que lo están vigilando. No sé si habrá algo más en él acá. Es un tipo con un ego muy importante. Y
y tiene la capacidad de huir y ¿saben qué? De transformarse una y otra vez. Así que esto que lo están investigando, la gente tiene el tiempo muy cortado, porque él enseguida como que cambia de máscaras, cambia de nombre, cambia de empresa, hace cambios muy grandes de golpe en los cuales después pueden desviar, ¿no? La atención, fondos, dinero, influencias, es como que hace este tipo de cortes, de cambios y otra vez empieza de cero. O sea, es una persona no tan transparente, no es transparente, perdón, no es transparente. Hay una empresa, una sociedad por la que lo están investigando, hay alguna cosa rara que él sabe que lo están investigando, no creo que haya salido a la luz todavía esto, lo veo como en las sombras esta investigación y que lleva hace mucho tiempo que lo miran. Es muy difícil también que personas como él caigan, a menos que sea como que pase algo como lo de Jeffrey Epstein, pero si no es muy difícil, pero sí veo que lo están mirando hace rato, ¿no? Y él tiene mucho poder y tiene esta capacidad de cambiar, y que no se le pueda seguir el rastro bien, ¿no? Y poder continuar con lo que se ve. A verlo a él acá. Él tiene como un trastorno narcisista. Acá esto es algo mental y tiene que ver con el ego, ¿no? Es inseguro, aunque parezca una pavada, es una persona con mucha inseguridad y con dificultades en la exposición. Así que no es tanto lo que parece. Y hay como cierto trastorno obsesivo, hay una cosa ahí en la personalidad de él, como rasgos, ¿no? Que lo hacen bastante especial, como que muy obsesivo, muy obsesivo. Y algo, como le digo, un trastorno narcisista, hay una cosa así, un narcisismo. Y lo disfraza muy bien, porque después se muestra, se lo ve perfecto, pero hay un tema acá muy importante en el mental. Bueno, todo esto es él. Ahora, ¿qué intereses tiene con Sudamérica, con Argentina? ¿Qué relación hay con Milei? Ahora vamos a verlo, a ver qué es lo que pasó acá, ¿no? Con él. Quienes no están enterados, él retuiteó, ¿no? Una entrevista que le hicieron a Javier Milei, llegó a tener como 3 millones de reproducciones, eso lo hizo a Milei muy... Ah, mirá, la luna me apareció en esta entrevista. Ojo, no todo es lo que parece. A ver, una entrevista, la muerte, a ver, para producir un cambio inminente y darle fuerza a Milei. Fue armado esto. No lo retuiteó de casualidad. Aviso porque les muestro estas cartas que se me cayeron. Fueron para un cambio. Y darle mucha fuerza a Javier Milei. No sé por qué, pero bueno. ¿Qué relación tiene con él? ¿Qué relación tiene con Milei? A él lo conoció como en una logia. No quiero parecer loca, pero me figura como que a Milei lo conoció en algún momento como con un grupo de gente, como si fuesen masones, cosas así, como en una reunión muy importante, ¿sí? Hace un tiempo ya. Y a él le gustó, y ahí él empezó a proyectar algo como un arte de magia, porque aparece el mago, la verdad, de una manera muy inteligente, fue armando él un personaje, una visión de futuro para hacer algo acá con la Argentina. No me sorprende algo disruptivo, porque justamente es lo que estamos viviendo, muchas situaciones en las que se rompen mucho las creencias, y crear como un nuevo orden, una nueva forma de ver las cosas, ¿sí? Y como si fuese, a ver si se entiende, pero lo que me habla acá el rey, el papa, el rey generalmente se lo ve como justamente el apoyo, ¿sí? Legal, o un apoyo político, un apoyo de la sociedad alta, de la sociedad como que tiene peso de gobernabilidad, pero aparte apoyo
no ético, pero sí cultural, de un cambio de cultura, porque es como una nueva imagen, algo nuevo, pero él lo creó. Es como que Elon Musk, este señor, fue amoldándolo, ¿sí? Al señor presidente. Hace rato. Fíjense que este es el vencer sobre otra persona que tenía mucho poder, lograr que venza y que salga adelante en nuestro señor presidente, ¿no? Él quiere traer acá las empresas, él quiere formar algo bueno acá. En su visión es traer trabajo, ¿sí? Pero lo más importante es traer las empresas y ahorrar plata. O sea, le es más fácil probar algunas cosas acá, implantar algunas cosas acá. No sé, tiene mucha plata, la verdad que para ahorrar, pero bueno, sí, quiere ahorrar dinero y quiere ahorrarse dolores de cabeza en donde él está, que parecería, como ya hicimos una lectura adelante, y veo como que lo están investigando, no me sorprende esto, ¿no? La preocupación es decir, bueno, vengo y traigo todos mis proyectos para América del Sur y ahí los implemento y nadie me molesta, porque ahí nadie me va a decir nada, digamos. Así que bueno, esa es la idea de él. Lo veo muy ligado con el presidente y lo veo como que él también lo ha moldado, para que llegue. Como que ha habido una preparación de una persona en función a lo que la gente necesitaba, lo que la gente quería en su momento, y fue muy bien planificado y muy bien armado. Esto es política, esto lo hacen todos, todos planifican, todos arman, todos miran en función al pueblo que le quiere llegar, pero bueno, hubo un apoyo. Lo que quiero decir es que Elon Musk estuvo ahí apoyando y fue uno de los grandes visionarios que lo vieron a él con potencial hace un montón de tiempo. Imagínense. Así que bueno, esto es sobre este señor. Si quieren saber sobre alguien más, me preguntan. Acuérdense, suscríbanse, campanita y lo que quieran ver, escriban. Los que quieran opinar sobre algo que sepan de él, porque yo no sé mucho de Elon Musk, yo hice la lectura nada más. Así que bueno, si quieren pueden aportar información también, yo lo leo. Mando un abrazo.